La inversión en activos siempre va a ser una mejor opción. Si tengo esa visión o si me informo y busco a las personas que sí la tienen, puedo tener una inversión muy positiva para ese dinero que yo tengo previsto para ese tema. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast inmobiliario de Bolivia. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la licenciada Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Viviana. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, en primer lugar queremos que se presente, que nos cuente un poquito de su trayectoria, de cómo ha sido que ha llegado a la presidencia del colegio, ¿no? Muy bien, yo soy economista, graduada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con maestrías en una universidad de España y una universidad de acá, en comercio internacional y en educación superior tecnológica. Soy docente hace 6 años también en diferentes universidades del sistema boliviano. Soy consultora privada y he desempeñado mi carrera en empresas privadas, públicas y multinacionales. Voy aproximadamente como 10 años siendo parte de lo que es el directorio del Colegio de Economistas en diferentes carteras y fue un propósito, ¿no?, haber llegado a la presidencia como la primera mujer después de 31 años de hegemonía masculina, para demostrar que obviamente habemos mujeres economistas y sacar la cara un poquito por esas mujeres que aún no se atreven a tomar o a tomarse el valor para llegar a una presidencia de una institución. Excelente, realmente un orgullo que una mujer esté liderando el Colegio de Economistas, ¿no? Y poder demostrar que las mujeres somos capaces de eso y mucho más. Así es. Claudia, la idea de esta entrevista esta noche es poder orientar un poco a la gente, sobre todo al rubro de bienes raíces, que son nuestros seguidores, ligar un poco el tema de economía con el rubro de bienes raíces. Estamos escuchando mucho actualmente, dada la coyuntura del país, de que, bueno, la gente siente que hay una crisis, aunque el gobierno nos está diciendo otra cosa. Entonces mi pregunta es, ¿hay crisis actualmente? ¿Cómo lo ve el Colegio de Economistas? En realidad nosotros hacemos análisis sobre lo que son los datos económicos que el gobierno publica oficialmente, ¿ya? Si bien nosotros podemos construir y hacer proyecciones, para basarnos a dar opinión siempre lo hacemos sobre datos oficiales, así no se tergiversa la información que se está brindando. Claro que sí. Los datos que lanza el gobierno, y nosotros hemos sido bastante críticos en que la composición que tienen esas variables no son del todo reales y por eso lanzan un dato diferente a la percepción que tiene el público y que en este momento dice: si yo siento que ya no compro lo mismo, por ejemplo, con 100 bolivianos, ¿por qué me dicen que mi economía está creciendo? ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema de entre los datos macroeconómicos y microeconómicos, que es el que al final el ciudadano dice: yo siento otra cosa, y esa composición de datos que nos dan los indicadores macroeconómicos tienen cierta variación, que es lo que nosotros en realidad venimos diciendo se debería transparentar de una u otra manera y deberían ser más confiables publicándolos periódicamente. ¿Ya? Por ejemplo, el índice de precios al consumidor tiene dentro de su composición ciertos productos que vienen con un subsidio. Por lo tanto, si yo no tomo el costo o el precio real, ese indicador me va a botar un resultado que no es el real, y por lo mismo es que yo veo de que dentro de la economía está pasando otra cosa a pesar de que el indicador me muestra otra. Claro, porque todos estamos sintiendo, ¿no?, la escasez que hay, que todo está más caro. En el rubro inmobiliario hay mucha variación, sobre todo debido a este tema del dólar. Yo quería preguntarle, ¿cómo lo ven ustedes el tema del dólar? Porque, ¿por qué seguimos con un tipo de cambio oficial cuando en el mercado negro hay otro tipo de cambio? Ya, voy a tratar de irme un poquito más atrás para que se entienda qué es lo que ha pasado con el dólar. En el momento en que nuestros ingresos por la venta de hidrocarburos empiezan a disminuir,
y nosotros mantenemos el mismo nivel de gastos, ya es que se empieza a notar dentro de lo que es la balanza de pagos, de que nosotros empezamos a menguar esos ingresos, obviamente, pero empezamos a buscar de dónde ir sacando, ¿ya? O el gobierno empieza a buscar de dónde ir sacando, de otros lugares. Y ahí es donde se empieza a develar cierta falencia en las políticas que se estaban tomando. Primero, hay una que se toma donde de un momento a otro se decide de que se le da al exportador o al sector exportador un tipo de cambio diferenciado. Y este tipo de cambio diferenciado al oficial, justamente para poder captar dólares, es el que detona sin querer que se cree un mercado paralelo con otros tipos de cambio que ahora le llaman mercado negro, pero no tiene color el mercado en realidad. El dólar blue también. Correcto, es que bueno, van copiando, ¿no? lo que se va escuchando, pero este es el mercado en realidad cómo funciona, donde existe la oferta y demanda, que obviamente ha habido especulación y es de lo que se ha aprovechado para que haya un tipo de cambio que ahora llegue a 9 bolivianos y que en un momento donde existía bastante incertidumbre llegó hasta 11 bolivianos. Sí. ¿Ya? Entonces detona esto y luego se devela un rumor, ¿ya? Que gracias al rumor, y esto es parte de la falta de información de nosotros como ciudadanos o de recurrir a las fuentes confiables que se tienen, de decir de que un banco estaba a punto de quebrar, que es lo que pasó con el Banco Fácil, y todos corrieron a sacar sus depósitos, ¿ya? Y un banco, para que entiendan de la manera más sencilla, el 90% de lo que percibe lo tiene colocado, ya sea en créditos o en inversiones, en acciones para tener rendimiento, ¿ya? Solo tiene un 10% guardado. Y obviamente, si bien el 100% de las personas que han colocado y esa plata colocada está en créditos, inversiones, no se le puede devolver. Por lo tanto, lo que generó fue que ese rumor, que no se sabe de dónde salió, y la falta de explicación de la autoridad en ese momento, porque tardaron 48 horas en salir a explicar qué era lo que pasaba, la gente desconfió y empezó a presionar hasta que se llevó a la quiebra de un banco. Y ahí es donde empieza a detonar o donde la gente recién empieza a sentir de que estábamos entrando en una recesión o de que realmente nuestra economía no estaba tan bien como se iba mencionando. Ahí es donde sale un tipo de cambio paralelo. Bueno, en realidad ya hay tipo de cambio frontera, hay tipo de cambio exportador, hay tipo de cambio inmobiliario. Y así se han ido creando varios tipos de cambio que lo que han realizado es devaluar nuestra moneda y apreciar obviamente el dólar, que es la divisa con la que se hace el intercambio. Claro, y se está consiguiendo exactamente lo contrario a lo que quiere, digamos, el gobierno, que es valorizar el boliviano, ¿no? Así es. Y sin embargo se está devaluando más bien. Y ahí vamos a un punto en el que ahorita todo el mundo dice, para proteger tu dinero, invierte, por ejemplo, en bienes raíces. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Todo va a depender de la economía familiar o personal que tengan el individuo o obviamente la cantidad de personas de una familia. Porque yo lo primero que siempre les digo es, sean sinceros con su nivel de ingresos y sus niveles de gasto. Bien, lo ideal fuera de que desde colegio tuvieran una educación financiera, sí, que les enseñe que el día de mañana, cuando llegan estos momentos de crisis, hay oportunidades para comprar, ahorrar el para invertir, de vacas gordas para invertir. Siempre, ¿ya? Pero lo hemos escuchado, sí, pero son muy pocos, somos muy pocos, y digo somos porque me cuento entre ellos, los que tomamos de verdad los consejos y esta educación para el día de mañana no estar preocupados por lo que va a pasar. Cierto. ¿Y qué deberíamos hacer? Y no es tarde nunca, el total de mis ingresos, y le quito los gastos obviamente, me queda un porcentaje. Eso debería ser lo óptimo, ¿ya? Claro. Poder ahorrar un 20% para el día de mañana poder invertirlo cuando llegan estos tiempos, ¿ya? Entonces, este es un consejo general, pero va a depender de cada persona y de cada unidad familiar si lo van a poder realizar o no. Porque también existe algunas unidades o algunas personas que ese nivel de ingreso que tenían ya ha disminuido en este momento, sí, y no han logrado ajustar sus gastos y empiezan a gastar más del ingreso que tienen. ¿Y qué es lo que causa esto?
que empiecen a bicicletear con la plata y empiecen a tener préstamos para cubrir esas necesidades. Entonces, nunca van a poder ahorrar, nunca van a poder invertir y ese préstamo que están adquiriendo se vuelve una bola de nieve que el día de mañana va a ser contraproducente. Que es más o menos a nivel macro lo que está pasando con el país, ¿no? Es exactamente lo que está pasando con el país. Nosotros ya hemos disminuido más de un 30% nuestro nivel de ingresos y seguimos gastando igual y un poco más porque ha habido un crecimiento en el gasto que ahora nos lleva, ¿no?, a esos indicadores donde se ve de que nuestro gasto fiscal es excesivo por más de 12 años consecutivamente, donde nuestra deuda interna y externa superan el 80% de lo que es nuestra producción interna bruta, donde se está pidiendo mayores endeudamientos, pero para tener esos endeudamientos, obviamente los organismos internacionales nos dan una calificación y nos piden ciertos requisitos que no estamos cumpliendo ni se van a cumplir porque estamos en un año preelectoral y ahorita se están sopesando ciertas decisiones sobre lo económico o lo técnico. Claro, está liderando la política en vez de lo económico, ¿no? Así es. Ahora, si nos ponemos a pensar en ese riesgo que hay, el riesgo país del que hablaba, ¿qué se puede pensar los inversionistas? Hay mucha gente que está vendiendo propiedades acá para sacar su dinero fuera de Bolivia. Y hay otra gente que sí está apostando por invertir en el país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál sería la mejor opción? Las inversiones, y estos también son datos oficiales, vamos a ir con dos tipos de inversiones. La inversión extranjera directa, que es una, y la inversión nacional, que es otra, ¿ya? La inversión extranjera directa ha sido negativa. Somos el único país dentro de la región que no ha tenido una inversión extranjera directa en los últimos 2 años. En realidad fue negativa de menos 600 millones, si no me equivoco. Lo que significa de que las empresas que ya ingresaron o que están en nuestro país han ido saliendo de nuestro país o no han reinvertido utilidades porque no le ven un futuro u un horizonte prometedor. Por lo tanto, esa inversión la tenemos negativa. Y lo primero que han manifestado es que no existe seguridad jurídica, que es lo que piden como garantía para volver a invertir, ¿ya? Ahora, la inversión nacional, el boliviano trata siempre de apostar por su país, independiente de la región en donde esté, ¿ya? Y está buscando una oportunidad. Si es algo que se valora, y yo he vivido en otros países y he tenido la oportunidad, gracias a las multinacionales, de trabajar con otros países también, es de que a nosotros nos consideran tan trabajadores y emprendedores que esa es una cualidad que no tienen otros ciudadanos de otros países. Y lo mejor de todo es que ven que se está acercando una crisis como la que tenemos ahora en diferentes sectores y lo que hace el boliviano es buscar esa ventanita de oportunidad y seguir apostando por el país, ¿ya? Y el inversor nacional que aún sigue apostando, dependiendo obviamente de las condiciones que tiene, aún lo sigue realizando pese a no tener esa certeza jurídica, esa seguridad jurídica, pese a no tener esas condiciones que siempre viene exigiendo, que por ejemplo el tema del pago impositivo disminuya para incentivar de que ellos vuelvan a reinvertir. Y aunque ha disminuido este tema de la inversión en aproximadamente un 20% a nivel global en nuestro país, aún ese 80% sigue apostando. Entonces nosotros vemos que existen oportunidades, sí, de que se está pidiendo de que cambien las reglas de juego o de que por lo menos se tome en cuenta para fomentar esa inversión también. Entonces ya va a depender obviamente de la voluntad de la otra parte, de la que hace las leyes, para que esto se pueda dar. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué contrae esa voluntad, digamos? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que podamos salir de esta crisis? Es que es una falta de voluntad, de sentarnos así como estamos nosotros en este momento, de sentarse el sector público, el sector privado, porque es necesario que esto sea en alianza y que nos sentemos también los técnicos que nos hemos puesto a disposición justamente para ver y evaluar teorías económicas, proyecciones, ver cuáles son las mejores alternativas, que si bien como colegio, generalmente en todas las entrevistas las decimos una a una, a veces nos olvidamos de algunas, pero va en el mismo tenor. La idea es de que
no solo haya esta crítica, sino de que la propuesta que lanzamos sea tomada en cuenta para sentarnos en conjunto y empezar a trabajar por una construcción de una Bolivia que siga creciendo y se siga desarrollando. Tenemos posibilidades, entonces, si hay un cambio o hay una voluntad, digamos, ¿no? Somos un país tan rico, de verdad, pero que generalmente no valoramos lo que tenemos hasta que salimos afuera y vemos esa carencia que existe en otros lugares. Si se potenciara la industria, la inversión privada nacional, la inversión extranjera, si se hicieran alianzas, si se redujera el gasto, si trabajáramos en realidad conscientemente, otro sería nuestro país. Claro, yo estaba escuchando al licenciado Óscar Ortiz en una de sus entrevistas que decía así que todas estas medidas van a llevar un tiempo, ¿no? O sea, si el gobierno empieza ya a ejecutar estas acciones, todo va a tener un tiempo y también va a tener sus contraindicaciones, digamos, ¿no? Es que a veces las medidas no van a ser de buen agrado para la sociedad. Todos. ¿Ya? Uh-huh. Pero es un sacrificio que tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que tomar si queremos de que el país vuelva a crecer. Claro. No son medidas a corto plazo, no son medidas inmediatas y esto hemos sido bastante claros. Por ejemplo, al inicio del año cuando el sector público busca al sector privado y firma un acuerdo de 10 puntos, uh-huh. Lo primero que hizo la población fue alegrarse. Ya, otros estaban entre la crítica de, sí habían necesitado el sector público, pero al fin y al cabo tuvieron una foto y un acuerdo y pensaron de que el día de mañana se iban a solucionar los problemas. Claro. Y no es así, ya, las soluciones no son inmediatas y si bien de entre los 10 puntos, 2 de ellos iban a tener un resultado entre 3, 4 o 5 meses, ya, nosotros recién estamos por ver esos resultados en julio o agosto, si es que esas políticas han sido bien aplicadas y se han sido realmente las que se firmaron en el acuerdo. Estamos haciéndole un seguimiento y se le va a hacer una evaluación, pero el resto de medidas son a mediano y largo plazo. Es decir, nosotros no vamos a ver esta mejoría el día de mañana, la vamos a ver en un año posiblemente, pero va a tener un costo social. Claro. Y ese costo social, por suerte estamos preparados, pero lo vamos a sentir. Y en un momento dado se va a sentir y se va a decir qué es lo que nos está pasando, como estaba sucediendo en Argentina. Hay medidas que se han tenido que tomar y la población dijo, ahora siento de verdad lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Con el tema de recortes de bonos, etcétera. Pero sabemos de que esta medida nos va a ayudar más adelante. Y se ha visto de que, por ejemplo, su nivel de inflación después de 6 meses ha sido el más bajo que han tenido después de los últimos 10 años. Lo mismo vamos a tener que sufrir nosotros en un proceso de estabilizarnos nuevamente. Claro. Y las familias ya esperando, digamos, a que tome el gobierno estas medidas, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras casas? Desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que yo le preguntaba de las inversiones en bienes raíces, si bien no todo el mundo tiene posibilidades de invertir, pero ¿qué medidas puede tomar cada persona para poder ir paliando este tema de la crisis dentro de su economía, ¿no? La inversión en activos siempre va a ser una mejor opción. Ya. Quien tenga la posibilidad de realizarlo, obviamente tratando de visualizar dónde va a existir el crecimiento, uh-huh. ¿Ya? Si hay algo de que nosotros tenemos que tomar en cuenta es no solo la zona, una zona que ya esté poblada, sino una zona que tenga proyección de crecimiento, construcción de escuelas, hospitales, urbanizaciones, y esto sí o sí conlleva un crecimiento. Entonces, si tengo esa visión o si me informo y busco a las personas que sí la tienen, puedo tener una inversión muy positiva para ese dinero que yo tengo previsto para ese tema. Ahora, si no la tengo, por lo menos empecemos a ahorrar, porque los precios en este momento están fluctuando bastante justamente por el tipo de cambio, esta escasez de las divisas, el aumento en la importación de ciertos insumos que repercuten en la producción, en nuestro precio final. Pero si yo tengo esa posibilidad, voy ahorrando para el día de mañana ya realizar estas inversiones. Y si las puedo realizar en este momento, aprovechando los precios, también la hago. ¿Y es época de vender? ¿Usted cree que es época de vender o de comprar? En realidad, en este momento, el nivel de precios ha ido disminuyendo.
yo como dueño no vendería, ¿no es cierto? Pero para el que compra sí sería beneficioso. Porque eso está atado a otra pregunta que le quería hacer y es el tema del dólar. No sé si hay una forma correcta, digamos, de hacerlo. A nosotros nos preguntan mucho. Yo tengo que vender al tipo de cambio oficial, tengo que vender al paralelo, tengo que buscar un intermedio desde el punto de vista de la economía. ¿Qué sería lo correcto o no hay una forma correcta? En realidad, el tipo de cambio oficial que maneja el gobierno es el que debería ser nuestro horizonte, ¿ya? Sin embargo, dado de que existe un mercado en el que se está viendo que el tipo de cambio fluctúa, lo mejor que se puede hacer, y esto es parte de la ética y de un acuerdo entre partes, es ver cómo no nos perjudicamos ambos. Mutuamente. Llegar a un punto de equilibrio. Lleguemos a un punto de equilibrio y entre ambos, si tengo que perder, perdamos iguales, y si vamos a, de una u otra manera, a sopesar ese gasto, pues hagámoslo, pero estando de acuerdo. Aquí es muy importante que haya un acuerdo de partes, ya, muy independiente en este momento del tipo de cambio oficial o de los tipos de cambios paralelos que existen. Porque es necesario que, si yo estoy tomando el riesgo de colocar un dinero para invertir y la otra persona sabe que si yo coloco y debo realizar esta transacción a través de las entidades financieras que no me van a devolver esa plata en dólares, entonces es necesario que nos sentemos, conversemos y veamos la viabilidad de hacer este negocio donde ambos estemos conformes. Claro, entonces no hay una regla, digamos, que tengamos que cumplir, es un tema de un acuerdo entre partes. Si ustedes lo consultan con un abogado, les va a decir que... Al oficial. Exacto, les va a decir, este tema tiene que ser al oficial. Pero obviamente tenemos que ponernos en la situación de ambas partes y de lo que está ocurriendo dentro de la economía, porque es ese tipo de cambio o esos tipos de cambios que existen paralelos, le están dando un mensaje al gobierno diciéndole, si ustedes liberan, si ustedes consiguen dólares, nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a pagar hasta este monto siempre y cuando existan los dólares. Claro. Y ese mensaje no se está tomando en cuenta todavía. Sí. Sin embargo, para realizar mis transacciones, entonces yo negocio, ¿ya? Y esto se está haciendo mucho. Recién he tenido una compra donde hemos realizado justamente este tema del acuerdo para que ninguno tenga una pérdida, ¿no? Entonces, en realidad es una parte más de voluntad y ética de ambas personas de charlarlo de frente y llegar a un acuerdo. Sí, al final tiene que ser algo que sea ganar, pues para ambas partes. Y si vamos a perder, perdamos igual y que sea lo más poquito. Exacto. La idea es poder colaborarnos al final, ¿no? Y hay una duda que yo tengo respecto al tema de la moneda que está incursionando en nuestro país, esta de la moneda china. El yuan. ¿Cómo lo ve ese tema usted? Por si acaso, nosotros como país ya... Antes del yuan, antes de ese anuncio del uso del yuan, ya comercializábamos con lo que es los reales, euros y obviamente el dólar, ¿ya? Y para que todos más o menos lo entiendan, el comercio internacional maneja como moneda de intercambio el dólar en un 85% de sus transacciones. Ya. Nosotros no estamos exentos. Nosotros importamos aproximadamente el 70% de productos y de insumos para poder producir. Ya aquí están bienes de capital, estos insumos que les menciono. Por lo tanto, nosotros debemos pagar con ese 85% que es el dólar. ¿Ya? Sin embargo, como alternativa para quienes realizan comercio directamente con China, sería una opción. Pero los datos nos dicen de que la importación que nosotros realizamos con ellos es del 20% del total ya de nuestra balanza comercial, y lo que exportamos con China es solamente el 10%. Claro. Entonces, quienes podrían tomar esa opción para no buscar los dólares serían quienes están realizando el comercio con China en ese 20 y 10% solamente. Sin embargo, vemos que existe un 80 y un 90% que se va a seguir realizando con la otra moneda. ¿Y qué es lo que se ha hecho ahorita? Ya que las entidades financieras no logran conseguir al tipo de cambio que quien tiene que proveerles no se los está proveyendo, es buscar la alternativa. Ya tienen mesas de dinero donde están utilizando justamente el real y el euro
cobrando la comisión correspondiente, pero están realizando y garantizando esas transacciones en estas otras monedas. Claro, porque muchas personas pensaban que el yuan iba a reemplazar el dólar, imposible. Es imposible, la verdad que es imposible. Es una alternativa, pero no soluciona el problema que tenemos en este momento. Claro que sí. Ya. Bueno, vamos cerrando entonces. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para ir cerrando ya, ¿alguna recomendación más que quiera darnos a todos los bolivianos y bolivianas para poder mejorar nuestra economía y seguir adelante? La principal recomendación es la educación. Si algo en lo que siempre hago hincapié es de que por favor se eduquen. Si quieren invertir, edúquense. Investiguen, busquen a los profesionales que ya están trabajando en ese rubro para realizar una inversión correcta. Si quieren ahorrar, bueno, sean sinceros y vean su nivel de ingresos y de gastos. Pero la educación es la base principal para poder tomar decisiones. Espero que el día de mañana, cuando nos llegue otra crisis, porque estos son ciclos económicos que se repiten cada 20, 30 años, ¿ya? Entonces, cuando nos vuelva a llegar, ya estén preparados y se acuerden de esta conversación donde decíamos de que deberían tener un 20% de ahorro para luego invertir y lo logren el día de mañana. Así es, entonces ya saben, a ponernos a ahorrar y también es una buena forma de poder, a los que ya tienen ahorros, salvaguardar su dinero, invertir en bienes raíces. Les agradecemos, le agradezco Claudia por su presencia esta noche, ha sido realmente muy motivador y muy esperanzador poder conversar con usted y nos ha dado muchas luces de cuál es la situación en la que estamos actualmente y de que sí hay una luz al final del camino a la que esperamos llegar, ¿no? Así es, Viviana, en toda crisis hay una oportunidad si la sabemos ver. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos este día y por favor sigan en nuestro podcast los siguientes episodios y déjenos sus comentarios o consultas que les estaremos respondiendo. Muchas gracias.